Bueno, muchachos, iniciamos este tema de... Casi me toca repetir ahora. Entonces, vamos a iniciar este tema de gramáticas y lenguajes. Es el último del curso, pero es un tema también bastante extenso, ¿sí? Entonces, este lo vamos a coger con calma. Vamos a hablar de lenguajes, luego de autómatas finitos, luego de gramáticas y finalmente, muy brevemente, sobre máquinas de Turing, ¿sí? Entonces, muchachos, ¿qué es un lenguaje? Un lenguaje es un conjunto finito no vacío cuyos elementos se llaman símbolos. Entonces, por ejemplo, sea el alfabeto que ustedes ven aquí con A y B, entonces el lenguaje son todas las cadenas que podemos formar con A y B. El alfabeto binario es aquel que podemos las cadenas que podemos formar con unos y ceros. Las cadenas son secuencias ordenadas y finitas de símbolos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, AAB es distinto de BA. El alfabeto, bueno, el alfabeto normal. Y el alfabeto podemos formar todas las cadenas, incluyendo la cadena vacía. Es decir, que la cadena vacía pertenece a cualquier alfabeto. Es la, digamos, es la cadena vacía es lo que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, muchachos, notación. Sigma y gamma, no, sigma y gamma, sí, denotan alfabetos. Sigma asterisco denota todos los conjuntos cadenas que se pueden formar con el alfabeto sigma. ¿Qué quiere decir? Esa cerradura, ¿cierto? Ese sigma asterisco es de tamaño infinito, ¿sí? Porque yo puedo formar cadenas de cualquier tamaño. Bueno, los símbolos minúsculas, vamos a denotar con minúsculas. La cadena vacía se denota con ese épsilon. Y las letras mayúsculas van a denotar lenguajes. Ese es el estándar que vamos a utilizar aquí. Minúsculas para símbolos y mayúsculas para lenguajes. Bueno, ya solo podemos. Y hay que distinguir entre 4 objetos, muchachos. Este es el lenguaje vacío. Esta es la cadena. Esto es un conjunto que contiene el lenguaje vacío. Y esto es un conjunto que contiene... Son cosas totalmente diferentes. En esta parte aquí se molesta mucho con la parte de la notación. Operaciones con alfabetos. Entonces yo el alfabeto puedo hacer unión, puedo también hacer intersección, puedo hacer restas también, porque son conjuntos. ¿Listo? ¿Estamos ahí, muchachos? ¿Todo bien? ¿Todo lindo? ¿Todo bonito? Bien. Es que todo rico. Bien, muchachos, estas son las cerraduras, el alfabeto binario, el alfabeto A y C, el alfabeto A y B, eso ya es claro, ¿cierto? Entonces, muchachos, por ejemplo, entonces, muchachos, ¿cómo podemos definir las cadenas? Las cadenas, la concatenación de uno o más símbolos. Por ejemplo, si, bueno, V o V, ¿cierto? Lo denotamos sencillamente V. Entonces, si B es igual a epsilon, entonces, pues con el caso de epsilon, si usted lo pega adelante, pues da la misma cadena, si lo pega atrás, da la misma cadena. O sea, si usted pega la cadena vacía, adelante de una cadena, ¿qué le da? Y si lo pega por detrás, la misma cadena también, ¿cierto? Ahora, pues, si U y B son esta secuencia de caracteres, U.B va a dar primero las de U y después las de B. La concatenación no es una operación conmutativa. ¿Por qué? Sí, por ejemplo, si usted tiene perro y gato y los va a concatenar, ¿qué queda? Perro, gato. Si lo hace al revés, gato, perro. ¿Sí? La potencia de una cadena es sencillamente repetir esa cadena n veces. La potencia 0 de una cadena es igual a la cadena vacía. La potencia, bueno, la potencia de cadena básicamente repetirla, eso es lo mismo. La longitud de una cadena denota el número de símbolos que está en una cadena. Y si la cadena es la cadena vacía, ¿cuánto es la longitud del símbolo? 0. La cadena vacía no tiene longitud, es 0. La inversa de una cadena, muchachos, si W es igual
a epsilon, entonces la inversa es epsilon. Y si no, es voltear la palabra. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál es la inversa de Roma? Amor. ¿Sí? Bueno, eso no... Es San Valentín, bueno, en fin. ¿Vienen tristes desde San Valentín? Muchachos, vean, para que les contente un poco, si usted invitaron a alguien a cenar en San Valentín, a comer, y esa persona los dejó plantados, pues pueden comer por dos. Si usted va a pedir un helado, si usted pidió 2 helados y la persona no vino, pues usted come 2 helados. ¿Sí? Muchachos, la vida hay que verla por el lado amable. ¿Sí? La vida hay que verla por el lado amable. ¿Estamos ahí? Bueno, muchachos, el prefijo, muchachos, el prefijo de una cadena es un segmento de que está adelante de la cadena. Por ejemplo, perro, ¿cuál sería un sufijo prefijo de perro? Por ejemplo, per, ¿sí? De perro, ¿sí? Ahora, se dice que es un sufijo propio si no es la misma cadena. ¿Cuál es un sufijo de perro? Ro, ¿sí? ¿Cómo? Perro no tiene 2 seres. Por eso cogí un pedazo de perro. Bueno, aquí están los prefijos y los sufijos. De hecho, muchachos, epsilon es prefijo y sufijo de cualquier cadena. Miren que epsilon es sufijo y prefijo de cualquier cadena, ¿sí? Porque no lo cambia, exactamente. Entonces ya saben que epsilon es lo que ustedes quieran. Bueno, muchachos, una operación binaria, ¿cierto? Esto vamos a meter un poco de definiciones, algo pesado. Entonces, veámoslo así. Una operación binaria, ¿cierto? Es una función que toma 2 elementos del conjunto A y nos retorna un elemento del conjunto A. Por ejemplo, la concatenación bajo un mismo lenguaje nos va a dar una palabra del mismo lenguaje. Por ejemplo, el lenguaje de las cadenas binarias. Y vamos a concatenar 2 cadenas. ¿Nos da qué? Otra cadena binaria. Ese es el chiste. Entonces, bueno. Entonces, por ejemplo, la concatenación se define como una operación binaria, ¿cierto? Vamos a ver. Entonces, muchachos, por ejemplo, miren este caso. En el caso de los números enteros, si la multiplicación y la suma son operaciones binarias, sí, porque la suma de 2 números enteros me va a dar otro. ¿Y la multiplicación de 2 números enteros qué me da? ¿Listo? Bien, ¿la raíz será una operación binaria? ¿Por qué no? Le puede dar un irracional, un binario, un imaginario, correcto, un número complejo, correcto. Y si, ahora bien, muchachos, ¿qué pasa si tenemos los números enteros positivos y aplicamos la resta? ¿Qué pasa con la resta? Si yo resto 5 menos 7, ¿qué va a pasar? Me da negativo. ¿Y qué pasa con negativo? Ya no es un número entero. Y en el caso hay un error ahí porque es menos. Y ahora sí, la concatenación es una operación binaria. ¿Por qué? Porque si yo aplico la concatenación entre 2 cadenas, ¿qué me va a dar? Del mismo alfabeto. Me va a dar una cadena del mismo alfabeto. Ahí estamos. ¿Sí? Bueno. Y la concatenación de cadenas es asociativa más no conmutativa. Es asociativa más no conmutativa. Bien. Un semigrupo es un conjunto no vacío junto a una operación binaria asociativa. Entonces, por ejemplo, sea el conjunto PDS donde S es un conjunto junto con la operación de unión, es un semigrupo. ¿Por qué? Mírenlo bien. La unión entre 2 conjuntos que me va a dar otro conjunto. Si los conjuntos son no vacíos, ¿qué pasa? ¿Va a dar un conjunto no vacío? Eso es lo que quiere llegar acá. Que un semigrupo es una operación binaria que se aplica y nos da un conjunto que no es
vacío, no le pongan más. Por ejemplo, esperen, yo miro acá. Bien. Bueno, y esto es muy importante, ¿no? Operación binaria asociativa. La unión es asociativa porque yo puedo unir A unión B o B unión A. ¿Y qué me da? Lo mismo. Ahora bien, muchachos. Y la concatenación no es un semigrupo conmutativo. ¿Por qué? Conmutación. La concatenación, qué pena. Porque perro gato es distinto de gato perro. Aquí es que es una operación binaria asociativa. Esos son un monoide, ¿sí? Son puras definiciones, así que relax. Un monoide es un semigrupo que tiene idéntico. Por ejemplo, la unión entre un conjunto y el conjunto vacío, ¿qué me va a dar? El mismo conjunto, ¿sí? Entonces, es eso. No importa cómo entonces, es eso, ¿sí? Si yo aplico una operación a algo y me vuelve lo mismo, es un monoide. Bueno. Ahora sí entramos a lo bueno, lo rico y lo delicioso. Un lenguaje es un conjunto de palabras o cadenas. Un lenguaje opera sobre un alfabeto y es un subconjunto sobre la ¿qué? Cerradura del alfabeto, es un subconjunto. Entonces, bien, por ejemplo, L igual a vacío es el lenguaje vacío. El lenguaje está contenido entre el lenguaje vacío y la cerradura del alfabeto. Son todas las posibles cadenas que puedes formar con el alfabeto. Bien, muchachos, tienes también el lenguaje de A a la N, ¿sí? Donde N sea mayor o igual a 1. Por ejemplo, A, AA, AAA. Tienes AB a la NA. También tienes las cadenas que no tienen el símbolo C, ¿sí? ¿Qué operaciones podemos hacer sobre el lenguaje, muchachos? La intersección, la unión y la... Porque los lenguajes son conjuntos, ¿sí? Nosotros podemos operar lenguajes así. Las operaciones lingüísticas son la concatenación, potencia, inverso en la clausura. A y B, si A y B son lenguajes, entonces A unión B, ¿cierto? Es el lenguaje que para X, dado que X pertenece a A o X pertenece a B. Eso es la unión. ¿Estamos ahí? Nada más que hacer ahí. Por ejemplo, bueno, eso ya lo sabemos. También tenemos la intersección. Si una palabra pertenece a A, también debe pertenecer a B. Y la resta es si una palabra está en A, no debe estar en B. El lenguaje universal es la cerradura. ¿Por qué? Porque contiene todas las posibles cadenas que forman ese alfabeto. Entonces, bueno. Por ejemplo, sea el lenguaje el conjunto de cadenas con número igual de ceros y unos. Mírenlo acá. Entonces, ¿yo cómo lo puedo denotar? Como A a la N, B a la N. Concatenado con B a la N. ¿Estamos ahí? Bien. Bueno, la concatenación de A con el lenguaje vacío, ¿por qué me da el lenguaje vacío? Recuerden que la concatenación, ¿cierto? AB, U pertenece a A y B pertenece a B, ¿cierto? Entonces, si yo concateno A con el lenguaje vacío, ¿cierto? Solo el y quiere estar la cadena vacía, es un lenguaje que no tiene nada. No es el lenguaje vacío. Recuerden que esto es distinto de un lenguaje que contenga la cadena. Esto es totalmente diferente. Esto tómenlo como un 0 gramatical, ¿sí? Y el 1 gramatical viene siendo la cadena
vacía. Pilas con eso, muchachos. Bueno, la unión, aquí están hablando es que la unión puede extenderse a dos o más lenguajes. Yo puedo unir lenguaje A con lenguaje B, con lenguaje C y así sucesivamente. ¿Listo? Bueno, esto es lo mismo, ¿cierto? Entonces, la concatenación de A con la unión de B es lo mismo que tener la unión de A con la concatenación de B sub I. Hay muchos lenguajes B. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Observen acá. Van a probarlo con dos lenguajes apenas, ¿sí? Entonces, la concatenación de A con la unión de B, ¿cómo queda? A punto B unión B. Entonces, ¿qué se hace? Se concatena A con B1 y A con B2. Por eso es que se puede hacer así. La concatenación la combinación con una unión, pues usted coge es como un por. Entonces coge el A y lo concatena con cada uno de qué? De los B's. ¿Sí? Eso es lo que están hablando ahí. Muchachos, yo voy rápido por acá porque realmente estas definiciones todavía no es lo rico que quiero llegar. La concatenación no es distributiva con respecto a la intersección. Ya les explico por qué no es distributiva con respecto a la intersección. ¿Por qué? Miren acá. A concatenado con B intersección C es distinto de A punto B intersección de A punto C. Y aquí muestran un ejemplo. Por ejemplo, A sea igual a y la cadena vacía. B es la cadena vacía y C es A. Entonces vamos a hacerlo de la primera forma. ¿Qué pasa con B intersección C? Esto da lenguaje vacío. ¿Por qué? ¿Hay algo en común entre B y C? Nada. Si no tienen nada en común, dan lenguaje vacío. Y ahora, yo tengo AC punto vacío, ¿qué me da? Lenguaje vacío. ¿Qué pasa si yo concateno acá? Me va a dar A, ¿cierto? Este es A punto A, me da A cuadrado, ¿cierto? Epsilon, si lo ven acá, perdón, A epsilon, y el de acá me da A cuadrado A. Miren acá, A punto A, ¿cuánto A? A cuadrado. Y epsilon con A, ¿con qué A? La misma A. Y esto, la intersección, ¿qué tienen en común? A. ¿Es el lenguaje que contiene A? Entonces la intersección no es distributiva con respecto a la concatenación. Distributiva. Igual, muchachos, tranquilos que esta parte es la aburridorcita. La potencia de un lenguaje. Pues, muchachos, ¿qué es la potencia de un lenguaje? Es concatenar el lenguaje consigo mismo. Entonces, muchachos, miren por ejemplo, si yo tengo el lenguaje AB, ¿sí lo ven? Luego, AB a la 0, ¿cuánto da? AB a la 1 y luego AB a B. ¿Qué pasa si tengo más de uno? Por ejemplo, el lenguaje B. Con ejemplos A, B. ¿Cuánto sería B a la 0? No, señores, el lenguaje que contiene la cadena epsilon. Lenguaje vacío es distinto a eso. Pilas. B a la 1. AB. B al cuadrado. Seguiría AA, AB y BA y BB. ¿Por qué creen que salió eso? Todas las combinaciones. Imagínense en el cubo. Tocaría combinar A con todos esos y B con todos esos. Realmente daría el doble, daría 8. Sí, daría 8. Y si lo volvemos a hacer, daría 16. Y así sucesivamente. Bien, muchachos. Viene algo muy importante. Viene la cerradura de... Ya aquí ya empieza lo serio. La cerradura de Kleene. La cerradura de Kleene, eso por favor entiéndanlo para FLP, porque en FLP entramos la cerradura de Kleene del lenguaje y suerte. Entonces, muchachos, la cerradura de Kleene es la unión de todas las potencias desde A hasta un n, hasta infinito, pues, hasta un n arbitrario. Entonces, muchachos, asterisco se puede notar, ¿cierto? Como UTSU 1, UTSU 2 hasta UTSU n, donde UTSU i pertenece a con n mayor que 0.
Por ejemplo, miremos la cerradura de A asterisco, ¿sí? ¿Cuánto sería A elevado a la 0? Épsilon. A elevado a la 1, A elevado al cuadrado, y así sucesivamente. Miren que incluye la cadena vacía. Y ahora viene la cerradura positiva. ¿Qué pasa con la cerradura positiva? La cerradura positiva no incluye la cadena vacía, no incluye A a la 0. Eso es todo. Pilas con eso porque en FLP eso está a la orden del día. Cerradura de Kleene y cerradura positiva. Entonces, muchachos, observen que la cerradura de Kleene puede verse como la cerradura positiva unida con la cadena vacía. Yo lo que les acabé de decir. Bien. Y podemos decir que A más es igual a concatenar A con A asterisco. ¿Será que eso es cierto? ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? Miren y verán. Pongan un lenguaje A. Denme un lenguaje A. A, B. ¿Listo? Ese es el lenguaje. Entonces, muchachos, me están diciendo, vea, la cerradura positiva es igual a asterisco A. Vamos a ver si eso es cierto. Entonces, ya saben que la diferencia entre asterisco y A más, ¿cuál es? La cerradura de Kleene incluye epsilon y la otra no incluye epsilon. Entonces, vamos a concatenarlos. Entonces, empezamos. El primer término es epsilon. Epsilon concatenado con esto que me da A y AB. Luego, ¿qué pasa? Concateno estas dos. Me va a dar AA. Luego, AA, AAA, AAB, AABA, AABA, AB con A y luego A, B, A, B. ¿Este quién es? Este es A a la 1 y este quién es? A la 2. Y sigo. ¿Qué van a ver? Que cuando ustedes concatenan A con A asterisco, ¿qué van a obtener? A más. Porque ¿qué pasa con la cadena vacía? Se elimina. Correcto. Bueno, asterisco punto A es igual a asterisco. Si yo concateno una cerradura de Kleene consigo misma, me va a dar la misma cerradura de Kleene, porque la cadena vacía no desaparece, ¿sí? Y la cadena vacía, de hecho la cadena vacía con A asterisco me va a dar A asterisco. Si cojo A a la 1 concatenado con A asterisco, pues me va a dar lo mismo. Ya les voy a mostrar. Entonces me dicen A asterisco A, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el primer elemento de A? La cadena vacía, asterisco, unido con quién? A punto A, asterisco, unido con qué? A al cuadrado con quién? Unido con quién? Con A asterisco. Resulta, muchachos, que esto realmente no importa, porque todo esto viene siendo igual a A asterisco, y estas realmente van a contener son cadenas repetidas, ¿sí? Realmente contienen son cadenas repetidas, por eso es que da lo mismo, ¿sí? Bueno, muchachos, más propiedades. Si elevo a la n, A asterisco me va a dar A asterisco. ¿Por qué? Porque si elevo el epsilon a la n, ¿qué me da? Epsilon. ¿Estamos ahí? Bien, A asterisco, asterisco, ¿verdad? A asterisco. La concatenación de A con A más me da contenido con A más. ¿Por qué? Porque esto me hace perder A elevado a la 1, realmente se me pierde. Este A elevado a la 1 se pierde, ¿sí? Porque A a la 1 concatenado con A me da A al cuadrado. ¿Estamos ahí? Realmente se pierde, por eso se dice que está contenido. Esas propiedades ahora las vamos a usar. La cerradura positiva de asterisco da asterisco. La cerradura de Kleene de la cerradura positiva, asterisco. La cerradura positiva de la cerradura positiva, ¿qué le da? Más. Ay, esto ahorita hay un ejercicio, no me preocupe. Bien, muchachos, tranquilo, ahorita van a tener un descanso. Bien, 20 minutos. Muchachos, lo que hace pesado esto es el calor.
Yo sí tengo y mucho. Bueno, muchachos, y estas son operaciones claves. Por ejemplo, el lenguaje vacío elevado a la cero me da la cadena, un lenguaje con la cadena vacía. El lenguaje vacío a la n me da vacío. Y la cerradura clean del lenguaje vacío me da epsilon. Y el lenguaje vacío, cerradura positiva me da. Esto se debe a que el lenguaje vacío elevado a la cero me da la cadena vacía. Eso se debe por esto. Recuerden que esto incluye la cadena vacía. ¿Estamos ahí? Bueno, estas son más cosas. Bueno, entonces yo los voy a dejar descansar un rato, muchachos. Vayan 20 minutos.